eficaces claves en toda la investigación en torno al presidente de la República, Pedro Castillo. Pero vamos a iniciar una mesa de debate o de diálogo con dos excongresistas de la República, Víctor Andrés García Belaúnde y Daniel Abugataz. ¿Cómo están, señores? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Y bueno, ya falta muy poco. Podemos hacer una especie de balance de lo que ha sido este año, de gobierno de Pedro Castillo. Pero primero me gustaría saber, a ver, cómo ven estos supuestos reglajes a colaboradores eficaces que denuncian los abogados. Don Daniel. Gracias. Mira, yo quiero salir un poquito de la agenda y hacer mención a la doble medalla de oro que nos ha regalado Kimberly García por puro esfuerzo propio. Es un hecho histórico, sí, inédito. Creo que somos el primer país en América Latina en la historia que tiene 2 medallas de oro en un campeonato mundial de atletismo. Y es bueno que la población lo sepa, es bueno que la sociedad civil, sobre todo los bitochos poderosos, se junten y agradezcamos de la manera correcta el esfuerzo de Kimberly y de todos los muchachos que trabajan por el Perú. Bueno, y sin apoyo, que es lo más triste de todo. No solamente sin a cuánto apoyo. Habría llegado con apoyo. Hay que añadir que sin apoyo, como bien lo dices, porque estas personas trabajan casi solas, sí, sin ayuda del Estado, de ninguna naturaleza, y su deporte lo hacen en la calle prácticamente, porque no hay ni siquiera locales adecuados para que ellas puedan practicar su deporte, ¿no? Entonces, le dedicamos mucho al fútbol y millones al fútbol, pero no pensamos que estas artistas, estas atletas, quiero decir, se esfuerzan mucho y pueden lograr tantas medallas como podría lograr una selección de fútbol o de básquet o de vóley, ¿no? Sí, claro. Ella incluso me contaba más temprano, Andrea Closa, que ve todo el tema deportivo aquí, que se retiró momentáneamente de la competencia de alto nivel porque no tenía efectivamente el apoyo que le ayude a continuar y se dedicó pues a su carrera y es odontóloga. Yo quiero decirte una cosa, hay una delegación de juniors, no, de máster, de karate, que viajó hace poco a Corea del Sur. Ellos pagaron su propio pasaje. Muchos de ellos pagaron su propio pasaje. O sea, ni siquiera hay una organización deportiva del gobierno que pueda financiar los pasajes de los atletas, de los deportistas. O sea, realmente es una cosa espantosa. Si no es fútbol, y además, si no es fútbol masculino, nada más existe. Bueno. Pero me gustaría ahí entrar al tema de los abogados, los colaboradores, los amires, las carelines. Mira, el tema yo creo que es bastante complejo. O sea, es una situación que nunca se había visto en el Perú. No sé en qué democracia ha podido existir tal nivel de obstaculización a la labor de la justicia, ¿no? El último evento con el doctor González, Mariano González, con el Premier, sí, refleja ya una intervención al máximo nivel. O sea, estamos hablando de que el segundo hombre después del presidente del Poder Ejecutivo está interviniendo para que no investiguen a gente que está siendo buscada para ser llevada a juicio. No los acusemos, que está haciendo... Y hace una labor de interrumpir el proceso, impide que se forme un grupo de investigación y de búsqueda y no pasa nada. No pasa nada. O sea, estamos tomados ¿por qué? ¿Por la corrupción? ¿No creen en esta versión que ha dado tanto Aníbal Torres, el abogado del presidente, que él lo saca por un tema de desempeño en 15 días, que no ha presentado un plan contra la inseguridad ciudadana? Acá hay dos cosas que decir. Muy bien lo ha dicho el ex colega Abugataz, Daniel, sobre el tema de este reglaje que viene del gobierno, evidentemente es la policía secreta del gobierno, ¿no? Es los coyotes del gobierno, los sabuesos, los soplones del gobierno que están haciendo este tipo de trabajo sucio. Estamos viendo en Estados Unidos a Trump, le están también acusando de obstruir la justicia. Sí, claro. Cuidado. Y eso de obstruir la justicia es una clara muestra de lo que puedes hacer con el presidente, lo puedes vacar perfectamente bien. Pero lo que no entendemos bien es qué está haciendo un poco el Congreso con todo esto.
y ciertos sectores de la opinión pública que lo ven casi como una cosa normal, y no es una cosa normal. Es una cosa totalmente anormal. En democracia no se puede manejar así. Quizás en dictadura, pero no en democracia. Y eso es lo que hay que resaltar, ¿no? Tenemos que reaccionar contra todo esto, ¿no? Claro, el caso de Mariano, hemos sabido por el caso de Mariano, para terminar, una cosa que es mucho más grave. Y que los ministros se someten a eso. O sea, te nombran ministro y firmas una carta en blanco de renuncia, sin fecha. Sin fecha. O sea, todos se han sometido a ellos. El canciller, el primer ministro, todos tienen una carta, el presidente bajo la mesa de su ministro, y que cuando le da la gana la presenta como si hubiese renunciado en ese momento, carta en blanco de renuncia. Eso es gravísimo. Ahora, porque además el presidente no lo necesita. El presidente firma una resolución, sí, claro, dejando sin efecto al ministro y no pasó nada. Sin embargo, es la explicación que dio ayer, me parece, Aníbal Torres, ¿no? Que todo ministro que entra al gobierno tiene que firmar su carta, pero que luego, de inmediato es desmentido por el propio Félix Chero, también en el Congreso de la República, que él no ha firmado absolutamente nada. Es decir, dentro del propio gabinete, pues, hay estas contradicciones. Y la pregunta ahí sería, a ver, ¿qué pensamos de los demás ministros? ¿Qué pensamos de todo el gabinete que se sentó efectivamente ahí? Algunos hablaron, no todos, pero todos estuvieron respaldando esta versión de que a Mariano González lo votan por no dar resultados en 15 días. Si a Mariano González lo votan por no dar resultados en 15 días, ¿qué haríamos con el presidente? O sea, ha prácticamente polarizado el país, los sectores mineros, laborales, transportistas, ha impedido un desarrollo normal de las actividades. La agricultura está por colapsar completamente, no solamente por el incremento o la falta de fertilizantes, sino por el abandono total en que se encuentra la agricultura básicamente comunitaria, me refiero a la que se hace en las grandes comunidades. Yo no me como ese cuento. Yo no me como ese cuento. Porque se tratara de resultados en un gobierno que no muestran un solo resultado en 11 meses, 12 meses ya ahorita, ¿no? O sea, en la próxima semana cumplen 12 meses. Creo que no es creíble para nadie. Ahora, si hay una característica que tiene este gobierno es que no dice la verdad. Entonces yo creo que hay una línea marcada, que es la mentira por delante, y una que me preocupa mucho a mí es que la aparición de esas constantes denuncias, por esta última, por ejemplo, de Mariano González, pudiendo ser verdad, pudiendo ser, no sé, al final de cuentas si será verdad o no será verdad, pero lo único que hacen no es debilitar al presidente de la República, todo lo contrario. Si ya lo han acusado 7, 8, 9 veces y no pasa nada. O sea, mientras más acusaciones tenga, más impunidad tendrá. Entonces, me parece que hay una intencionalidad, creo, generalizada de que el señor no cumple las expectativas. Si el señor quisiera algo del país, debería irse a su casa por delante con dignidad. Pero parece que le encanta el poder, no lo quiere hacer. Y el Congreso sigue mirando sus propios intereses y no mira los intereses del país. Entonces, finalmente tendrá que ser el pueblo quien decida, ¿no? Bueno, eso es bastante claro, ¿no? Porque, a ver, hoy la fiscal de la Nación le abrió una nueva investigación al presidente. Ya son 5 investigaciones, me parece, que tiene en curso. Y efectivamente, no es que no pasa nada. Sabemos que por el plano legal esto no se va a resolver. Se tendría que resolver, entendemos, por el plano del Parlamento, pero ahí los propios congresistas admiten, pues, que no tienen los votos, ¿no? ¿Qué sucede en el Congreso de la República? Bueno, el Congreso quieren seguir, evidentemente, siendo congresistas hasta el 2026. Y hemos visto que en un año, con las barbaridades que hemos tenido de ministros y de presidentes del Consejo de Ministros, no han hecho absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera le han quitado la confianza al señor Aníbal Torres, que según el señor González es un pobre diablo. Pero yo no sé si sea pobre o no, pero definitivamente es un pésimo primer ministro. Entonces yo creo que la solución está en el Congreso.
Es decir, en el Perú y en cualquier parte del mundo la solución siempre está en el Congreso. El Congreso es el que puede revocar, vacar, inhibir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el Congreso no está decidido a hacerlo, evidentemente tendrá que ser la calle o... ¿Y ahí bueno. qué pasó con Acción Popular? Porque ese día que fue Mariano González al Congreso, la Comisión de Fiscalización, un defensor férreo fue justamente el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, que tuvo un intercambio áspero de palabras. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado Me da con Acción mucha pena, Popular? me da mucha pena comprobar eso, me da mucha pena. Pero lo que hay que saber, y eso Daniel lo sabe perfectamente bien, en política para ser crítico del gobierno y en general de las cosas que se critican, muchas cosas malas que se critican, básicamente a quien las ejecuta, que es el gobierno, no hay que tener rabo de paja. No, porque si tienes rabo de paja, te lo van a sacar de todas maneras. Entonces, para enfrentarte al gobierno o a cualquier mafias o grupos de poder, etcétera, tienes que estar limpio, no tener rabo de paja porque te lo van a sacar de todas maneras, ¿no? Pero además creo yo que si vas a estar en política o cercano a la política, tienes que aprender a aceptar lo que te digan, ¿no? O sea, hay mucha gente que se ofende, ¿no? Porque le dicen poco confiable, poco transparente. En fin, yo creo que no puedes jugar a lo profesional y a lo político al mismo tiempo. Hay gente que comete ese error y se pagan las consecuencias. Pero yo tengo una propuesta que si sé que es ilusa. Como no queremos constituyente porque debilita los fundamentos enormes de nuestra economía, ¿no? Hay que preguntarle a la pandemia qué hizo con los fundamentos de nuestra economía, pero en fin, que ese Congreso traigan al cardenal Cipriani, les dé una lavada de cerebro a todos por el bien del Perú. Lo digo en buen tono, ¿eh? Lo digo en buen tono. Y que le deleguen facultades al Acuerdo Nacional, para que el Acuerdo Nacional prepare los temas electorales, cambios constitucionales, etcétera, con carácter vinculante, para que pasen posteriormente a ser aprobados por el Congreso de la República. Que se hagan modificaciones en el Acuerdo Nacional para que participen ex primeros ministros, ex primeros presidentes de congresos, etcétera, de instituciones, fiscales de la nación, presidente del Poder Judicial, que participe la ciencia, que participe la academia, y que saquen estas normas en tiempo récord, porque el hueco que hay, el vacío que hay en todo esto es, vamos a ir al 26 o al 23 o al 24 con la misma fórmula para que salga el mismo chocolate. No queremos más chocolate de este tipo, queremos que las cosas se hagan bien. Entonces, esos cambios no lo pueden hacer porque no está en el ADN de estos congresistas. Lo que habría que buscar es la forma, no sé quién los pueda convencer de que es por el bien del país y que el Acuerdo Nacional manejado por una persona de primerísimo nivel como Max Hernández y cuantos otros hay en el Perú que se pueden sumar, que preparen los proyectos de ley, que los eleven al Congreso de la República, el Congreso de la República los haga ley. Ya no necesitamos una asamblea constituyente, no necesitamos pelearnos por cosas. Pensemos en el mañana. Yo te digo, yo de ayer a hoy día, después de ver el oro de Kimberly, digo, por Dios, en mi país sí se puede. Sí se puede. Yo ya había perdido toda esperanza. Te lo digo con absoluta verdad y honestidad. Inclusive pensando largarme del país y todo. Ver lo que ha logrado Kimberly, digo, no señor. Ya, pero eso No voy a tirarle meritaría o necesitaría pues una visión al menos de, ya ni siquiera de largo, sino de al menos mediano plazo, pero lo que, como dice el señor Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Pareciera que cada quien está cuidando su parcela pues en el Parlamento y lo que prima es el interés individual. Ahora, yo entiendo que Daniel ha lanzado sus sueños de opio, ¿no? Y sin opio. Y sin opio. Y sin opio, imagínate cómo. Y yo estoy de acuerdo con Max Hernández, que es una persona sobresaliente, pero el acuerdo no funciona, lamentablemente. Porque no tiene carácter vinculante. No, pero además porque hay demasiada gente y hay mucha gente que no representa a nadie hoy, quizás en su momento, ¿no? Hay partidos inclusive que ya han desaparecido y no existen. Entonces yo creo que no. Pero lo que sí creo es que lo que sí se puede hacer es nombrar algunas comisiones
multisectoriales para hacer propuestas de reforma. Vinculante es difícil porque el Congreso no tiene, el Congreso no puede estar supeditado a un mandato externo, ¿no? Pero sí hacer propuestas interesantes y hacer algunas reformas que son importantes, sobre todo en el sistema electoral. Eso yo creo que sí es importante. Y quizás no se ha perdido la perspectiva, bueno, siendo, a ver, de un Congreso más concentrado en vacar a Castillo, inhabilitar a Dina Boluarte, y claro, desde el otro lado la población lo que ve nuevamente es unas ansias de capturar el poder de los partidos políticos de siempre, y por eso es que vemos que la calle sigue apagada ante lo que vemos que incluso es más escandaloso que lo que teníamos con Vizcarra. Pero el Congreso, y Daniel quizás esté de acuerdo conmigo, esta vez hemos discrepado mucho, el Congreso es así de pequeño porque es una creación del fujimorismo, de la constitución del fujimorismo. Se creó así para que se pueda hacer eso, poco significante, para que sea manipulable, comprable, presionable, etcétera, etcétera, etcétera. Un Congreso pequeño, es nuestro Congreso más chico que el de Ecuador, más chico que cualquier país nórdico y unicameral. O sea, si hubiese sido un Congreso más grande, no con más presupuesto, pero más grande y con doble cámara, sería bastante diferente todo, ¿no? Habría más control y menos manipulable el también, problema, ¿no? Vitocho, es que estas comisiones que terminan siendo nombradas por gente que no tiene competencia para hacerlo, por lo menos si no quieres que el Acuerdo Nacional nombre las comisiones por último, pero que entre en la academia, que entre el CEPLAN, que entre la gente que está preparada. Dos temas. La construcción se cae 46% en el segundo semestre. ¿Sabes cuántos trabajadores civiles se van a ir a la calle en el segundo semestre? ¿A alguien le preocupa? ¿Eso tiene alguna trascendencia? No pasa nada. Sí, por eso le insisto con el tema. Este Congreso quizás no se está preocupando, yo entiendo que es importante, que es escandaloso, pero no se está centrando demasiado en el tema vacancia, votar a Castillo, inhabilitar a Dina Boluarte. Oigan, hay otros temas fundamentales que también necesitan ser fiscalizados que están sucediendo en el país. Usted menciona uno, la construcción, el desempleo, la pobreza, la anemia. Dios mío. Las medicinas, que en el Perú son más caras que en cualquier parte de América Latina. Inclusive son más caras que en Estados Unidos algunas medicinas. Y nadie dice nada. ¿Y por qué? Porque la DIGEMIN controla, tiene la llave para ver qué importa y qué no se importa. Hay cosas que no se consiguen en el Perú porque la DIGEMIN no quiere, no permite. O sea, la DIGEMIN todo lo quiere revisar y todo lo quiere homologar. O sea, las medicinas ya homologadas y ya revisadas, ya certificadas en Estados Unidos por la FDA o algo parecido, y en Europa, acá no. Acá tienen que pasar una serie de controles que nunca los aprueban. Y eso es una oligopolio de farmacias y farmacéuticos para poder... Pero seguimos en el mismo tema, pues. Bueno, pero los oligopolios de las compañías de seguros. Bueno, pero eso... Tú no puedes contratar un seguro de vida en el extranjero, está prohibido en la ley peruana, en la libertad de las libertades, en el país de las libertades. Tienes que contratarlo a 4 compañías de seguros que hay acá. Pero eso... Las AFPs igual tienes que contratarlas acá. Por eso es que luchamos contra ellas y hemos hecho una serie de cambios importantes. ¿Qué cambios han hecho? No han hecho nada. Hombre. Sí, cambios importantes. Por lo menos a la gente ya puede sacar su plata. Antes no se podía. Pero en todo caso, eso de las medicinas... Ya licuaron el dinero, ya las pérdidas se han licuado. Pero no hay dinero en las los que han sacado antes, en todo caso. Los que lograron sacar. Pero eso fue una buena idea. Sí, pero en todo caso, el tema de las medicinas es un tema de decreto supremo. Es como el oxígeno, que lo hicieron oligopólico. El decreto supremo no tiene injerencia alguna del Congreso. Está bien, ¿para qué le está bien. No, pero el caso de medicinas lo puede hacer el Poder Ejecutivo perfectamente bien. En el caso de otras normas, leyes, sí, el Congreso puede entrar puede por ahí, modificarla, ¿no? Ley orgánica, sí. La ley orgánica tampoco podría ser, la ley orgánica. Por eso, yo insisto, este Congreso... Una cosa sencilla, el pasaporte. Vemos que los problemas que hay pasaportes. Por ley, el Congreso ni siquiera ha modificado la ley que dice que el pasaporte, en vez de durar 5 años, dure 10. Bueno, y la visa americana dura 10, el pasaporte peruano dura 5. O ya deberían estar llamando al señor Jorge Fernández, superintendente, para que dé las explicaciones de qué es lo que está ocurriendo con el tema de los pasaportes. Pero nuevamente,
¿En qué se está preocupando este Congreso? ¿En premiar al señor Merino, en condecorar al señor Merino? Eso, pero nuevamente vamos a eso, a que la gente se preguntan, ¿por qué la población no se despierta? Es porque quizás nuestros políticos están distraídos en otras cosas. No se ocupan de todos los problemas gravísimos nacionales que hay día a día. No se preocupen. El tema del gas. ¿El Perú se va a beneficiar con el sobreprecio del gas en el mundo? Hasta ahora nadie puede explicarlo. O sea, hoy día el gas en Europa vale casi oro. Bueno, pues el Perú exporta gas. ¿Se está beneficiando sobre las ganancias del gas vendiéndolo a Europa? No, no se sabe. Y estamos callados. Y estamos pagando gasolina a precios europeos. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que no se preocupan lamentablemente. Que el libre mercado tiene que, si es base libre mercado, tiene que ser libre mercado para todo. Lo que viene haciendo el Banco Central de Reserva, muy elogiado por grandes economistas a nivel mundial, que es esta flotación sucia o juego sucio, el dólar, que es meter la mano, o sea, es intervenir, es contra la libertad del mercado, es un atentado contra el mercado. Bueno, pero si lo compara con otros pero países, ¿para ha qué? funcionado bastante bien en cuanto al a la importador, devaluación de la moneda. Pero favoreces al importador sobre pretexto de que estoy abaratando el consumo popular. Esa es la excusa. Ojo, el Banco Central de Reserva no fija un precio. Lo que hace cuando interviene en el mercado, al menos el peruano, manipula es amortiguar la tendencia. No, manipula el mercado, es lo que hace el Banco Central de Reserva. Bueno, ha funcionado bastante bien hasta el momento y el Banco Central de Reserva se le reconoce haber mantenido los precios con una estabilidad si lo compara con otros países de la región, señora Bogotá. Mire simplemente los comparativos. Pero los comparativos, unos son que viven la realidad y otros que viven la ficción. Estamos viviendo una ficción. Bueno, no quiero entrar en temas económicos, pero la inflación, solo para cerrar el tema, la inflación peruana, es decir, el incremento de precios, si lo vemos a nivel mundial, el Perú pues ha sido uno de los países donde menos han subido los precios en los últimos 10 años. Dime, ¿tú honestamente crees en las cifras? Yo creo en la estadística y creo en el Banco Central de Reserva. Okay. Yo creo que el banco en general ha actuado bien. Ahora se ha fijado ya una tasa tope de 70% de intereses, que el Banco Central nunca quiso fijarla. Y había empresas como el Banco Azteca, por ejemplo, que cobraba 250%. Ahora, cuando el interés estaba casi 1 o 2%, ahora está subiendo el interés, evidentemente. Pero 70% es un techo bastante alto todavía. Entonces me parece bien. Pero lo que no ha hecho el Banco Central de Reserva, que ha hecho un buen trabajo, pero ha podido hacer algunas cosas adicionales, por ejemplo, comprar oro. Se dedicó a comprar dólares siempre. Y ya hace tiempo que si hubiese comprado oros a $800 la onza, hoy día estaría en 1.800. O sea, solamente con la compra de oro, si lo hubiese hecho del primer momento que Julio Velarde llegó al BCR, hoy día tendríamos una súper ganancia. Es que no hubiera podido hacer la manipulación diaria que hacen para mantener el dólar bajo. Querían efectivo, dólar efectivo, efectivamente. A ver, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos del mensaje de 28 de julio? ¿Hay expectativa? ¿Creen que la población tenga cierta expectativa en este momento con los niveles de desaprobación que tenemos, ojo, en ambos poderes? El Congreso peor que el Ejecutivo. Bueno, porque el Congreso ha seguido la suerte del Ejecutivo. Entonces han caído los dos juntos. Cuando el Congreso ha debido estar independiente y hacer una labor fiscalizadora, no obstruccionista, simplemente fiscalizadora, nada más. Y claro, y al final los dos han caído juntos, ¿no? Yo creo que lo que esperamos el 28 de julio es que el señor Castillo pueda iluminarse y plantear él una salida política a la crisis. Y la salida política a la crisis, en democracia, es llamando elecciones, a mi modo de ver. Es decir, que Castillo plantee un adelanto de elecciones, sí, que en algún momento lo lanzó como un globo de ensayo a Aníbal Torres. Castillo fue al Congreso de la República y no lo dijo. Fue muy raro. Exactamente. Fue muy raro. Ahora sí, qué buena memoria. Sí, ese es tu deseo 28 de no es Navidad. O sea, no confunda 28 de julio con Navidad. Tu regalo es Navidad. Yo quiero adelantar la Navidad. Bueno, yo la verdad no espero nada. Pero los gobiernos que entran a la crisis plantean proyectos de esa naturaleza. Lo planteó Balaguer en su momento en República Dominicana, lo planteó Alfonsín, hasta Fujimori lo planteó. O sea, adelantas elecciones. En democracia se adelantan elecciones. En dictaduras reprimes. Bueno, pues estamos en democracia. Usted no espera nada, pero ¿cree que sea la solución? ¿Perdón? Es decir, usted no espera eso, pero ¿cree que sea la vía?
Bueno, yo creo que es la vía para que el hombre pase a la historia como una persona digna, ¿no? Y su apellido, su nombre, su persona, que queden bien. O sea, no una persona que está acusada de 8 o 9 delitos, media familia oculta, los amigos escapados, estar en ese ambiente. Mira, ese es lo ideal. Ahora, cuán complicada es la verdadera situación del señor Castillo, solo lo saber. Porque si él no tuviera nada que temer, creo que la salida limpia para él es un adelanto de elecciones. Pero yo no creo que él crea que puede hacer algo por el país. O sea, eso lo debe tener bastante claro. Bueno, pero hay que recordar un factor que no es menor para una persona que tiene el nivel de investigaciones que tiene Pedro Castillo. Y usted lo recordará con Pedro Pablo Kuczynski. Ni bien PPK renuncia al gobierno, la fiscalía estaba encima de él y ya le había pedido, creo que a la semana, si no me estoy equivocando, la prisión, perdón, la detención, arresto domiciliario. Parece que la situación de Castillo incluso es peor. ¿Ah? Es mucho peor. Claro. Es mucho Claro. peor. Es decir, mi pregunta es, ¿dónde va a terminar Castillo una vez que deje de ser presidente? Yo creo que va a pedir asilo en Bolivia, ¿no? O sea, probablemente si Bolivia se lo da, pero que esa sería una salida para él también. Pues una salida conversada, inclusive. O sea, es que llévate, vete, o sea, acá. Porque creo que el país es más importante que una persona, ¿no? Pero bueno, él tendrá la decisión que hacer si él se cree absolutamente inocente, tendrá que, lamentablemente en el Perú se invierte la carga de la prueba, ¿no? Te obligan a probar tu inocencia, o sea, aquí no hay que te obligan a probar tu inocencia, si no pregunten a los señores de Odebrecht y todos, o sea, al fin y al cabo tampoco pasó nada en Odebrecht, tampoco pasó nada, ya nos olvidamos, ya se llevaron toda su plata y no pasó nada. Hasta sus mascotas se han llevado. Muchísimas gracias para ti. ambos. Fue un gusto tenerlos, pero tenemos que pasar a una